A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Uritz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en el control técnico Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarde, afirmó que Venezuela todavía no ha hecho el pago para acceder al mecanismo COVAX para la compra de vacunas contra el coronavirus. El doctor afirmó durante la sesión informativa semanal de la OPS sobre la situación de la pandemia en la región que continúan las negociaciones iniciadas para garantizar el acceso del país. Y los esfuerzos para desbloquear los recursos de Venezuela en el exterior están todavía en proceso. De tal manera que no se ha hecho el pago a COVAX para el acceso al mecanismo COVAX. Y en ese sentido, una vez que se haga el pago y que estén disponibles las nuevas vacunas a través del mecanismo, sabremos qué vacunas estarían disponibles. Esas vacunas se ofrecen al país, el país evalúa la situación y decide aceptarlas o no. Eso es un proceso que continúa en relación con la disponibilidad de las vacunas que estarían en las próximas semanas, ¿no es cierto?, asignadas al mecanismo COVAX y el mecanismo COVAX para asignarlas a Venezuela. En ese sentido, este es un proceso que tiene su marcha en base a las negociaciones y conversaciones que se han realizado en Venezuela. Por su parte, Mireya Goldwasser, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, indicó el pasado 6 de abril que para lograr la inmunidad de rebaño en el país es necesario vacunar al 70% de la población, es decir, 15 millones de venezolanos, que requerirían 30 millones de dosis si se trata de un fármaco de 2 dosis. Si se descartan los menores de 11 años de edad, debemos vacunar a 15 millones de personas, 30 millones de dosis, explicó Goldwasser. Para nosotros poder lograr vencer o parar la epidemia del COVID-19, tenemos que vacunar, hacer vacunas masivas, vacunar rápidamente a toda la población que se pueda. Y nosotros ni siquiera tenemos la vacuna. Han llegado, tenemos información de que hay 700.000 vacunas, 200.000 de las rusas y 500.000 de China. Pero eso no es nada, no es suficiente. Mira, yo estaba haciendo un cálculo hoy precisamente que si nosotros vacunamos, queremos llegar a lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, es decir, que alrededor del 70% de la población esté vacunada, y no tomamos en cuenta y no pensamos, bueno, vamos a descartar a los muchachos que menores de 11 años porque realmente no se están vacunando. Nosotros, para poder llegar a eso, necesitaríamos, si descartando a los de 11 años, debemos vacunar a 15 millones de personas. Y eso requiere 30 millones de dosis. Este jueves, ciudadanos amanecieron en cola en la calle Guaycaipuro, en la avenida Andrés Bello de Caracas, para recargar bombonas de oxígeno y así poder atender a sus familiares contagiados con COVID-19. Según el reporte del periodista Raiber Alvarado, la cola se estaría desarrollando desde las 6 de la mañana. En otras informaciones, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, denunció este jueves hostigación y criminalización por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello. Nuevamente en Fundarredes somos objeto de hostigamiento y criminalización por ejercer la ciudadanía en la labor de promover y defender los derechos humanos, escribió en Twitter el director de la ONG. Fundarredes también denunció que varios pueblos indígenas del estado Amazonas exigieron a las autoridades que desalojen a la guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a grupos disidentes de las FARC que ocupan territorios propios de las etnias.
La denuncia la hizo la organización en su cuenta de Twitter, donde no detalló qué pueblos hicieron la exigencia, ni tampoco en qué zona del Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia, residen esas etnias dentro del amplio territorio del Estado. Por su parte, el Comando Estratégico Operacional CEOFAM anunció este miércoles que desplegó tropas de acción rápida para atender el conflicto armado en el estado Apure contra un frente de las disidencias de las FARC. El CEOFAM, que dirige el almirante Remigio Ceballos, rechazó el anuncio en redes sociales de la llegada de tropas de acción rápida en el estado Apure para el combate permanente contra los grupos irregulares terroristas narcotraficantes provenientes de Colombia, publicó en la red social Twitter. En otras noticias tenemos que la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez ratificó este miércoles la negativa del régimen de Maduro de permitir el ingreso al país a través del mecanismo COVAX de las vacunas AstraZeneca para el coronavirus. Asimismo, Rodríguez anunció que a partir del mes de mayo comenzará la vacunación masiva en el país. Venezuela tendrá su proceso de vacunación masiva a partir del segundo cuatrimestre de 2021, dijo en una rueda de prensa. Repetir en nuestro país ese esquema de los países ricos donde solamente se pueden vacunar los que tienen dinero para vacunarse. No, Venezuela participa del modelo de acceso universal y gratuito a la salud, y así va a ser también con el proceso de vacunación, garantizar la vacunación masiva a nuestro pueblo. Allí están concentrados los esfuerzos y nosotros estamos con Rusia, con China, con nuestros aliados estratégicos que tienen extraordinarias vacunas. Recientemente recibimos en Venezuela para estudio la nueva vacuna rusa, la Epivac Corona. Muy importante. Venezuela está, adelantando todas las gestiones para el proceso de vacunación. Entre tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su exigencia al régimen de Maduro de permitir la entrada de las vacunas por el sistema COVAX al país. Más de 400 trabajadores de la salud fallecidos y miles de venezolanos afectados, alertó el jefe de Estado venezolano en un mensaje divulgado en Twitter. En este sentido, aseveró que todo debe atender la emergencia de forma urgente para evitar más muertes. La salud es un derecho y todos somos necesarios para rescatarlo, concluyó el presidente encargado. En otras informaciones, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el alcalde del estado Yaracuy, Luis Adrián Duque, quien marcó las casas de pacientes que sufren COVID-19 y además dijo que si eran retirados esos carteles iban a ser sancionados. Saab destacó que actuarán de inmediato para retirar los avisos colocados selectivamente en Yaracuy en la casa de dichos pacientes. Por su parte, la diputada del estado Yaracuy y dirigente del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández, rechazó las acciones del alcalde Luis Adrián Duque y aseguró que esas acciones de él no son nuevas en esa entidad. Quiero hablarle a la opinión pública nacional y advertirle que esta situación salió a la luz pública, el comportamiento de este alcalde dada esta difícil situación, pero que no es la primera vez que este alcalde arremete contra la humanidad del pueblo. Yo entonces quiero en ese contexto solidarizarme como guameña con mi pueblo. Nosotros somos en este momento, y Guama es la expresión de ello, una sociedad que lucha por su vida mientras llora a los muertos o mientras llora a sus muertos. Podrá ser esto más difícil, más patético, más doloroso. Nosotros tenemos un pueblo herido, un pueblo triste. Yo me pregunto, María Alejandra, ¿de qué manera una revisión, un rediseño, una reconfiguración, como quiera que lo llame, de un cuerpo que además ha mutado de coordinadora democrática a mesa de la unidad, Frente Amplio, a comando unificado de la oposición, a la nueva alianza para las elecciones, le está dando respuesta a la grave situación que vivimos los venezolanos? En este momento la situación pandémica, doblemente pandémica, lo que exige es un cambio de timón, un cambio de régimen. Hernández, en declaraciones dadas esta mañana en RCR, también se refirió a la alianza de los partidos políticos de oposición
para organizar unas elecciones libres en el país y se preguntó si es posible realizar unos comicios libres con el régimen de Maduro en el poder. Sencillamente la claridad de la estrategia, la claridad de los propósitos que han tenido las mismas, lo que no nos ha permitido una cercanía. No hay coincidencia en lo que pudieran ser las medidas para salir de esta situación, y pues ahora en este contexto, cuando esta nueva alianza se prepara para unas elecciones, no podemos entender cómo su primer objetivo no es superar la situación pandémica a la que nos ha traído este socialismo. Y digo pandémica porque si bien es cierto que el virus del COVID ha sido letal para la humanidad, el socialismo del siglo XXI ha sido letal para Venezuela. ¿Cómo entonces formar parte de una alianza que no contempla el cese de la usurpación? Porque en una revisión de los documentos, la sociedad politizada tenemos que hacerlo, y notamos que no aparece nuevamente la palabra o la frase cese de la usurpación por ninguna parte. Se plantean entonces, mi pregunta, unas elecciones libres. ¿Pueden ser entonces, y me pregunto, libres las elecciones con el régimen en el poder? Pasando a otras noticias, tenemos que durante la noche de este miércoles informaron sobre el aumento del cauce del río Albarregas en Mérida, lo que dejó al menos 11 viviendas afectadas, según el primer balance extraoficial que dio a conocer el periodista Leonardo León. Además de viviendas, las calles de Mérida sufrieron destrozos, según imágenes difundidas en las redes sociales. Entre tanto, un juez de la Corte Suprema brasileña determinó que los diplomáticos venezolanos del presidente Nicolás Maduro deberán regularizar su estatus migratorio para continuar en Brasil, después de que el gobierno de Jair Bolsonaro ya no los reconozca como representantes de Venezuela. La decisión fue tomada por el magistrado Luis Roberto Barroso, quien negó una petición para prorrogar hasta el término de la pandemia del coronavirus la estadía de los funcionarios, quienes desde septiembre de 2020 no son considerados por el Estado brasileño como miembros oficiales de la legación venezolana. En materia económica, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, iniciará los vuelos directos entre Caracas y Moscú, capital rusa, el próximo 30 de abril, pese a los elevados costos de los boletos y a la pandemia del COVID-19. Hay tantas cosas que descubrir en la ciudad de Moscú. Puedes admirar sus paisajes y su arquitectura típicamente rusa. Te invitamos a conocer Rusia en nuestra frecuencia inaugural este 30 de abril. Comenta la cuenta en Instagram de Conviasa. Según su propia página web, la aerolínea manejada por la cúpula chavista cobrará más de $1,100 por cada boleto de ida o de vuelta a la capital de Rusia. Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En materia internacional, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, reiteró la necesidad de cumplir con las medidas de bioseguridad para frenar la transmisión del COVID-19 y así evitar un colapso de los sistemas de salud. Etienne exigió además aumentar la producción de vacunas para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. De vacunas aprobadas para COVID tiene que aumentar a nivel mundial, debido a que ninguno de nosotros estará seguro hasta que todos estén seguros. Lo que sé es que el progreso actual está lejos de alcanzar la cobertura que es necesaria para proteger a los grupos más vulnerables, o sea, el 20% de la población, y reducir la alta mortalidad. Estamos lejos de llegar a la cobertura vacunal que se requiere para obtener inmunidad rebaño, que es de un 70-80% de la población, y controlar así la transmisión. Para luchar eficazmente contra COVID-19 debemos solucionar las inequidades y apoyar a los más vulnerables, y tenemos que tener la urgencia de tener acceso para las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y las poblaciones que por mucho tiempo han sido desatendidas. Y entonces tenemos que seguir concentrándonos
en la salud y el bienestar para todos y seguir concentrándonos en el hecho de que si queremos detener esta pandemia y si queremos recuperarnos de manera sostenible de esta pandemia, tenemos que prestar atención a las desigualdades que están entre nosotros y empezar a confrontar dichas desigualdades y solucionar. En materia deportiva, el bateador criollo Anthony Santander despachó este miércoles su primer bambinazo en la campaña de las Grandes Ligas en la victoria de los Orioles de Baltimore, 4-3 sobre los Yankees de Nueva York. El jardinero, que ya el año pasado fue uno de los líderes jonroneros de los Birds, demostró que su poder está intacto y está ansioso por competir. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.